Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase. Ok, esta vez estamos trabajando con la parte de usuario. Este es el quinto video de su sistema de facturación. Bien, entonces aquí tenemos el formulario y ahora vamos a hacer que este formulario nos permita guardar. Hasta ahora tenemos ya que si digitamos información y le damos acá a guardar, nos retorna acá un arreglo con la información que hemos digitado, que este arreglo se muestra en un alert. Bien, acá está la información que se muestra en este alert. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar el alert. Y aquí dentro de lo que es esta parte, vamos a poner el código que nos va a permitir guardarlo. Para esto vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a crear un archivo nuevo, el cual vamos a llamar, en este caso, Engine. Este archivo lo vamos a guardar dentro de una carpeta que va a estar en la carpeta facturación y luego en la carpeta librería. Bien, creamos una carpeta llamada librería que ahí vamos a guardar la siguiente información. Vamos a poner acá un PHP, vamos a guardar este archivo con el nombre de Engine, así. Bien, una vez acá vamos a ir entonces a la carpeta facturación y vamos a guardarlo dentro de la carpeta librería. Bien, tenemos el archivo engine.php. Bien, vamos a crear una variable que se va a llamar con, que va a ser igual a mysql y underscore connect. Bien, y aquí le vamos a pasar los parámetros para que se pueda conectar a la base de datos. El primer parámetro va a ser el nombre del servidor, que en este caso siempre, en la mayor parte de los casos, siempre es localhost. Localhost. Bien. Luego le pasamos acá el nombre del usuario, que si es una base de datos local, siempre es el usuario root. Bien. En este caso es la clave como segundo parámetro, como tercer parámetro, perdón. Pero en este caso no tiene clave. Y por último le pasamos el nombre de la base de datos, que si recordamos acá en el localhost, en el phpMyAdmin, tenemos que la base de datos se llama facturación. Miren acá, así mismo. Facturación. Si la tuya se llama otro nombre, le pones el nombre que tenga tu base de datos. Fin. Entonces, punto y coma para indicar que terminado. Vamos a preguntar acá si, en este caso, si la base de datos tiene un error. Vamos a poner entonces MySQL y underscore connect. Abrimos y cerramos llave. Me faltó algo acá, me faltó otra R. Acá, ok. Esta función lo que hace es que valida si hay un error en la conexión o no. Entonces, si hay un error, vamos a mostrar que hay un error. Entonces, ponemos un eco y decimos la base de datos no, vamos a poner así mismo fallo. Ponemos un punto y vamos a poner cuál es el error. Para poner el error ponemos entonces MySQL y underscore connect underscore error. Abrimos y cerramos. Ya ves, parece que me falta algo acá. Faltó una C acá. Ok, MySQL y connect error nos muestra el error específicamente que ocurre con la base de datos. Si es algo con el usuario, con la clave o con el servidor. Bien, entonces con esto ya tenemos lo que es nuestra conexión a la base de datos que vamos a trabajar. En este caso vamos a poner acá conexión a la base de datos. Vamos a comentarlo y vamos a ok. Ok, tenemos el archivo que se llama engine. Bien, este archivo tenemos que
vincularlo, tenemos, mejor dicho, que agregarlo aquí dentro del archivo usuario. Si bien recordamos, este archivo usuario está dentro de la carpeta módulos, dentro de la carpeta usuario, y aquí está el archivo app de usuario. Entonces, para este archivo poder llegar o poder vincularse con el que está en librería, tenemos que agregar la siguiente línea de código. Ponemos acá un include, vamos a incluir, y aquí ponemos la ubicación del archivo. En este caso, dentro de comillas, ponemos la ubicación. Entonces, la ubicación del archivo engine se encuentra dos carpetas hacia afuera. Como tenemos que salir dos carpetas, ponemos, entonces salimos una carpeta, salimos otra carpeta, ponemos punto punto slash, ponemos punto punto slash para salir afuera. Ponemos entonces que entramos a la carpeta librería, y luego entramos al archivo engine.php, jalamos, y ya ahí tenemos nuestra conexión dentro del archivo app usuario. Vamos a probarlo, vamos a ver que todo marche bien. Actualizamos, inicio, no vemos ningún error. Excelente. Ok, bien, entonces ya una vez tenemos nuestra conexión o tenemos nuestro archivo ya conectado a la base de datos, vamos entonces a proceder a hacer el query o el SQL que permite guardar la información. Para esto hacemos lo siguiente: comentamos esta línea o la borramos, mejor para no tener esta, y ponemos acá si es nuevo, si el usuario es nuevo, entonces vamos a hacer un insert porque es un usuario nuevo. Entonces ponemos if si la variable post en la posición id, vamos a ver cómo se llama aquí abajo el id. Aquí mandamos usuario, wow, nos faltó el id. Vamos a agregar entonces un campo en este caso que se va a llamar id. Este campo lo vamos a agregar aquí. Ven, lo podemos agregar aquí para tener acá. Vamos a agregar un campo nuevo aquí en el JavaScript que va a ser el id. Ponemos acá id mayúscula y ponemos dos puntos acá. Luego ponemos entonces un PHP, el cual va a ser un eco de la posición, de lo que viene en la posición get en id. Ponemos dos comillitas, ponemos id más 0. ¿Qué es esto? Recuerden que cuando nosotros llamamos aquí en el botón, cuando abrimos el botón, nosotros ponemos que acá id es igual a 0. Si el id es igual a 0 es porque el usuario va a ser nuevo, es un usuario que no existe. Ahora, si el id es mayor que 0, entonces es porque vamos a actualizar la información de un usuario, en este caso del usuario al que corresponde ese id. Entonces ponemos esta línea de código acá. Recuerden, aquí tenemos que poner una coma, faltaba. Después de estado ponemos la coma, ponemos id o dos puntos y ponemos un eco de lo que viene en la posición get en id más 0. Este 0 es por si acaso no viene nada, se le suma un 0 a esto y así siempre vamos a tener un 0. Ok, entonces hacemos lo siguiente: si en post id es menor que 1, si es menor que 1 siempre va a ser 0, ¿verdad? Entonces aquí guardamos, creamos un nuevo usuario. De lo contrario, entonces aquí vamos a agregar el código de que actualizamos.
Actualizamos los datos del usuario. Entonces, en uno agregamos, de este lado agregamos cuando el ID sea igual a 0 y cuando el ID sea diferente a 0, entonces aquí abajo vamos a actualizar la información. Entonces, para esto vamos a hacer el SQL que nos va a permitir realizar nuestra creación. Bien, podemos hacer lo siguiente para no perder tanto tiempo. Vamos a ir a donde está la tabla de usuarios y vamos a insertar un nuevo usuario. Le damos acá a insertar y vamos a escribir usuario. En este caso voy a poner José o Hofer, usuario que utilizo. Usuario, vamos a poner el nombre en este caso, Miguel. El email, vamos a poner gmail.com y la clave en este caso la voy a dejar vacía. Ok, continuo. Bien, si vemos cuando agregamos una fila, aquí se nos genera un pequeño código. Bien, si lo pueden ver acá. Vamos a copiar este código que se nos genera, este que está acá arriba, que dice insert into usuario, todo esto. Bien, lo copiamos y derecho, copiar. Y con este código es que vamos a hacer el insert, para no tener que escribirlo. Bien, ponemos acá la palabra SQL y decimos que la variable SQL va a ser igual a este código que está acá, insert into usuario, y ponemos toda la información. Vamos a organizarlo un poquito mejor. Vamos a poner esto para acá. Entonces los campos que vamos a insertar van a ser ID. El ID no es necesario porque como es autoincrementable, una vez tú ingreses un registro, lo va a hacer de manera automática, autoincrementable. Bien, seguido esto, tenemos entonces el usuario, el nombre, email, clave. Igual en los valores están así mismo. Tenemos acá el usuario, que en este caso es Hofer, el nombre que es este que está acá, el correo, el email que va de este lado, la clave y el estado. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar los valores que están aquí de manera estática por variables. Para hacer esto hacemos lo siguiente. Dentro de la misma comilla vamos a colocar dos llaves. Y aquí vamos a colocar entonces el post de lo que vamos en este caso del nombre que viene acá bien, y copiamos el código. Vamos a copiarlo. Una vez vamos acá, vamos a hacer el insert. Entonces creamos una variable que se va a llamar SQL, que va a ser igual, entre comillas, al código que acabamos de copiar. Entonces aquí tenemos el código para agregar un usuario. Vamos a dar un enter para hacer un poquito que se vea mucho mejor. Los valores vamos a bajarlo aquí de abajo. Damos otro enter acá para que se vea un poquito más organizado. Entonces, insert into, dentro de los primeros paréntesis están todos los valores o los nombres de los campos, y debajo del segundo paréntesis están aquí los valores que van dentro de esos campos. En este caso el usuario, el nombre, el email, la clave que está vacía y el estado, que en este caso. El estado en este caso le vamos a poner un 1. Como es por primera vez, bueno, tenemos que ponerle acá el campo estado para hacer todo bien. Ok, entonces vamos a recoger los valores que vienen por post. Para recoger esos valores vamos a reemplazar acá estos datos. Aquí donde dice Hofer, que corresponde al usuario, vamos a colocar la variable, ponemos llave primero dentro de esto. Entonces ponemos acá la variable que viene, la variable post en la posición usuario. Bien, aquí ya tenemos el usuario. Aquí vamos a colocar, abrimos llave, ponemos entonces la variable post en la posición
nombre con N mayúscula. Bien, igual acá, el email, ponemos las llaves, acá las variables, la variable post, en la posición email. Seguido de esto, vamos entonces con clave, ponemos acá entonces llave y decimos que la variable post en la posición clave. Bien, por último tenemos el estado. Entonces abrimos llave, la variable post y va en la posición estado. Bien, para entenderlo un poquito mejor vamos a dar enter y vamos a poner que el código corresponda uno debajo de otro, así. A veces se puede hacer un poquito más comprensible, tener un poquito más organizado. Bien, entonces aquí al final siempre se cierra, bueno, vamos a ponerlo así para, entonces vamos a entender. Recuerden, si le falta una comilla explota el código y no guarda. Si le falta una coma también explota el código. Entonces cada valor al final de cada valor se le pone una comilla para indicar que va a otro, excepto el último porque ya no va más. Entonces se pone el valor, que en este caso es null porque es el ID y el ID es auto incrementable, no es necesario poner ningún valor. Entonces luego va aquí dentro de comillas pequeñas el usuario seguido por coma y así sucesivamente, excepto el último que ya es el que indica que terminó, que no hay más variable que vamos a mostrar. Esto se queda igual. Bien, entonces vamos ahora a hacer que este SQL funcione. Para esto hacemos lo siguiente. Vamos a crear una variable, o mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos acá MySQL, llamamos la función MySQL y entonces ponemos acá query. En MySQL query y le pasamos dos cosas. La primera es la variable conexión, que es una variable que viene de aquí arriba del archivo que se llama engine, que es el que creamos acá. Se recuerdan, mire la cara, la variable conexión. Y el segundo parámetro es el SQL. Entonces ponemos acá SQL. Punto y coma. Ok. Y ya con esto terminamos lo que es nuestro insert a la base de datos. Vamos a probar eso. Si bien vemos aquí solamente tenemos un usuario y no tenemos más nada. Me faltó algo muy importante. La clave tenemos que encriptarla. Para encriptar la clave lo hacemos de la siguiente manera. Bien, en vez de pasarla así, como tal y como viene, vamos a agregarle una función que me va a ayudar a encriptarla. Para agregar esta función solamente hago lo siguiente. Aquí voy a poner una comilla, ¿verdad? Voy a poner un punto. Borro las llaves primero. O vamos a borrarla completa. Para hacerla aquí. En vez de poner así clave directamente, ponemos lo siguiente. Dos comillas. Punto, punto. Vamos a ver. Comienzo de nuevo para que no se confundan. Dejamos solamente las comillas. Pongo dos comillas dobles. Dentro de las simples pongo punto, punto. Y aquí escribo MD5. MD5 es una función que sirve para encriptar. En este caso números o letras o caracteres. Bien, ponemos entonces la variable post y en la posición clave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo que va a hacer que lo que ven en post, en la posición clave, lo vamos a encriptar con una función llamada MD5. Bien, guardamos y vamos a probar que esto funcione.
Usuario, nuevo usuario. Vamos a poner en este caso Manuel y el usuario M. López. Y vamos a poner en el correo, vamos a poner Manuel López @gmail.com. Ponemos la clave 1, 2, 3. Bien, el usuario va a estar activo y le damos a guardar. Bien, se supone que ahí ya guardó, porque le di al botón guardar y no me retornó nada. Bien, entonces si vamos acá, vemos que excelente, ya tenemos todo guardado. Acá el usuario 2, M. López, Manuel, todo bien. Y aquí el estado 1. Y miren acá, esta es la clave encriptada en MD5 con la función MD5. Ya no es esto que está acá, es 1, 2, 3. Lo único que está encriptado. Ok, excelente. Entonces ahora vamos a hacer que automáticamente guarde, nos permita editar. Para esto vamos entonces a entrar aquí. Vamos a ir al módulo de usuarios y vamos a abrir ahora el código de usuarios. Excelente, vamos acá a abrir y vamos a hacer lo siguiente. Acá adentro vamos a hacer un table que va a tener las siguientes características. Vamos a poner una clase que va a ser del tipo table, así, clase table. Entonces vamos a hacer una fila. Vamos a poner acá TV, vamos a poner varios TV. En este caso los ponemos acá 3 TV. Vamos a poner nombre en el primer acá. Luego vamos a poner email. Aquí vamos a poner teléfono. Y por último, a ver, los datos que guardamos son email, nombre de teléfono, clave y estado. Ok, ponemos acá dos guioncitos, que aquí vamos a poner el botón de editarlo. Excelente, y vamos a hacer el query que nos va a permitir hacer la consulta para editarlo. Bien. Y ahora vamos a agregar el SQL que nos va a permitir mostrar un listado de todos los usuarios. Para esto vamos a entonces hacer lo siguiente. Creamos una variable que se va a llamar SQL, que va a ser igual, entre comillas, a el siguiente código de SQL. Bien, select asterisco from usuarios. Bien, entonces aquí seguimos con lo siguiente. Vamos a crear una variable que se va a llamar rs, que va a ser igual a el MySQL y query. Bien, abrimos, cerramos acá y aquí le pasamos dos cosas. Primero vamos a integrar la conexión en este archivo. Para integrar la conexión hacemos lo mismo que hicimos en el otro archivo al principio de la página, para que este archivo esté conectado a la base de datos. Entonces hacemos un include de el engine. Ponemos entonces punto, punto, punto. Salimos dos carpetas afuera. Ponemos la palabra librería. Entramos dentro de la carpeta librería. Y ahí está el archivo engine.php. Recuerden, estos punto, 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 slash, corresponde a las carpetas que salimos fuera. En este caso salimos dos veces fuera de la carpeta porque nuestro archivo está dos carpetas fuera, que en este caso en librería. Ok, entonces aquí tenemos lo siguiente. Aquí entonces le pasamos la variable conexión seguido de el SQL, que es el código que tenemos ya acá. Entonces ahora vamos a hacer while de lo siguiente. Ponemos acá la palabra
fila va a ser igual al MySQL y underscore fep asop de, en este caso, rs. Bien, entonces aquí ya tenemos el ciclo que nos va a permitir mostrar todos los datos que estamos consultando. En este caso hacemos entonces un eco de lo que queremos mostrar. Entonces la primera fila nos va a traer el primer usuario, la segunda sí el segundo usuario. Entonces lo que queremos es mostrar esto mismo que está acá. Podemos copiarlo y ponerlo aquí. Pero yo no lo quiero de manera estática. Quiero que estos valores sean dinámicos. Entonces hacemos lo siguiente. Bueno, abrimos llave, ponemos la palabra fila, llave, la palabra fila, y decimos que la fila que corresponde a esta variable en la posición nombre, porque aquí vamos a mostrar el nombre. Bien, si yo acá ponemos entonces fila en la posición email, ponemos entonces acá fila en la posición teléfono. Bien, justamente los mismos nombres que corresponden a cada columna dentro de la base de datos. Guardamos. Vamos a ver si eso funciona, a ver si no está explotando. Entonces le damos a usuario y vemos que funcionó, pero nos está dando un error. ¿Por qué? Porque al parecer el teléfono no corresponde. Vamos a ver por qué. Bueno, es que yo no tengo teléfono aquí en esta tabla. Ok, entonces vamos a ponerle otro campo. Vamos a ponerle el campo usuario. Bien. Aquí en vez de teléfono ponemos usuario. No llegué a poner este campo. Entonces aquí vamos a poner también el nombre de usuario. Bien, ahora sí. Vamos a ver. Y ya sí. Ya no da ningún error. Como se ve, me muestra acá que tengo entonces dentro de mi base de datos. Tengo dos usuarios, José Miguel y Manuel. Bien. Y aquí justamente los nombres me muestran lo que corresponde. Aquí vamos a poner entonces un botón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un botón. Vamos a poner acá. Voy a bajar aquí y vamos a hacer el botón. Botón. Abrimos y cerramos el botón. Y el botón va a tener el nombre de edit. Bien, vemos como qué tal se muestra. Así. Bien. Vamos a colocarle, los que quieran le pueden poner clase. Vamos a poner una clase para que se vea. Dentro de comillas pequeñas ponemos la clase btn, primary, btn x, el más pequeñito que tenga. ¿Ven? Y ahí tenemos entonces ya el botoncito este azul. Ok, y ahora vamos a agregarle el evento que va a mostrar, cuando le demos editar, que va a mostrar el usuario. Para esto hacemos lo siguiente, hacemos un evento llamado onClick y aquí dentro de comillas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, voy a bajar el onClick para acá abajo, para que se pueda mostrar. Yo tengo que colocar comillas dobles, necesariamente, para poder colocar el evento que es el mismo que utilizo acá, la función con el onClick, este mismo evento que está acá. Lo único que en vez de tener el ID 0 va a tener el ID correspondiente a ese usuario. Entonces para agregar esto pongo las comillas dobles igual, pero al principio le pongo acá lo siguiente, le pongo esta barrita. Esto no es un slash, bueno, es una barrita que va invertida como barra slash. Bien, entonces aquí pongo la función, entonces la llamo ahora Esto yo lo hago por si necesariamente requiere una comilla doble. Bien, entonces acá ponemos acá
y aquí dentro de comillas pequeñas ponemos la ruta. ¿Cuál ruta? La ruta que es la misma que está acá. Podemos copiarla. Vamos a escribirla. Módulos. La carpeta usuario. Usuarios. Y el archivo que se llama app usuarios. Usuarios sin S aquí. .php. Entonces, luego de .php ponemos acá signo de interrogación, ID es igual, y aquí vamos a agregar el ID del usuario. Entonces ponemos acá, abriendo llaves, ponemos lo siguiente, ponemos fila, la variable fila, en la posición entre comillas pequeña ID. ¿Qué sucede con esto? Aquí ya yo tenemos el ID correspondiente al usuario. Si vamos allá y damos a usuario, vemos que cuando le damos aquí, excelente, sale el modal, pero aquí debería salir la información del usuario, digitada para el usuario. Vamos a hacer que eso pase. Si le damos a inspeccionar el elemento, van a ver que el ID que tienen acá al final ya no es el 0, sino es el que corresponde al usuario. En este caso, el Hofer tiene el ID 1 y el otro tiene el ID 2. Bien. Entonces vamos a ir ahora a la carpeta app usuario. Bien. La carpeta app usuario vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar. Bien, vamos a hacerlo desde cerito. Ok. Luego, aquí mismo dentro del PHP voy a hacer un código. Voy a hacer otro SQL. Vamos a hacer el SQL que va a mostrar el usuario. Ponemos aquí select asterisco from usuario. Where el ID del usuario sea igual al ID que viene en la posición get, en este caso, porque yo le estoy enviando. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok. Aquí yo tengo select asterisco from usuario where el ID sea igual a el ID que viene en get. Recuerden, esto que está acá, este código que está acá, es el que solamente se ejecuta cuando yo le doy al botón guardar. Este que está acá, porque aquí yo pregunto si hay algún envío post, hace esto, pero en principio cuando yo le doy aquí editar no hay ningún envío post. Ahora cuando yo le doy a guardar sí hay un envío post, o sea que este código no hace nada hasta que yo no le dé al botón guardar. Por ende yo puedo debajo de él ahora mostrar el SQL de la consulta que estoy haciendo, en este caso del usuario que estoy entrando a editar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Podemos utilizar lo siguiente. Vamos a hacer en este caso hacemos esto. MySQL y colocamos entonces lo siguiente. Vamos a hacer el MySQL y query y le pasamos las dos funciones mágicas o los dos parámetros en este caso, el parámetro de conexión, y este archivo tiene la conexión aquí arriba, por eso puedo utilizarla aquí abajo. Entonces luego la variable SQL para que se ejecute la consulta. Luego de esto puedo crear una variable que se va a llamar user, que va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a MySQL y
Feb. En aquí me faltó igualar el MySQLi a una variable, que en este caso es la variable rs, que va a ser igual así al MySQLi query. Bien, entonces aquí le paso entonces el parámetro o la variable rs. Entonces, ¿qué hace este código? Bien, este código lo que hace es que él pregunta si existe un usuario con el ID correspondiente al que viene por get. En este caso, el ID que viene por get es este que se muestra acá, que yo estoy enviando, el ID 1, el ID 2. Entonces, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar dentro de cada campo su valor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, dentro del nombre, vamos a poner que el value va a ser igual al php echo de user en la posición nombre. Ok. Y aquí cuando vale, si le doy a editar, bien, ¿qué pasa? Miren, José Miguel. Si le doy a editar, Manuel, ya me está trayendo los datos. Entonces continuamos aquí. Copio este, entonces pongo acá value en la posición usuario. Lo que hice fue que copié este código que está acá. Bien, igual aquí, value en la posición, espacio, email. La clave no se coloca. Bien, entonces probamos editar. Excelente, ¿ven? Cuando le doy a editar, viene con toda la información. Ok, entonces acá me falta todavía un valor, me falta el valor del estado. Pues puede ser en este caso, el usuario José Miguel está en 0, el estado, y el otro está en 1. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos lo siguiente. Aquí vamos a poner un código PHP. Y en este código PHP, en el inactivo, solamente en el inactivo, vamos a poner ese código. Preguntamos lo siguiente. Hacemos un eco. Y dentro del eco ponemos dos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis vamos a hacer la pregunta. Ponemos un signo de interrogación también. Decimos si el ID que viene en get es mayor de 0 y en este caso user en la posición estado es igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a moverlo para acá para que se vea completo. Entonces aquí yo voy a escribir lo siguiente. Si eso corresponde, en este caso yo lo que estoy preguntando, que si el ID que viene por get es mayor que 0, o sea, es porque ya existe ese usuario. Si es menor que 0 es porque es un usuario que todavía no lo van a crear por primera vez. Entonces, y también si el estado del usuario es igual a 0, entonces ponemos acá dentro de comillas, vamos a poner la palabra select, así, dentro de las comillas ponemos select. Entonces, si pasa eso, entonces aquí se va a mostrar la palabra select. Ponemos entonces dos puntos y dos comillas. ¿Qué hace esto? Esto es un ternario. Esto es lo que pregunta. Aquí se pone la pregunta. Si es verdadera esa pregunta, pasa entonces al primer parámetro. Si la pregunta que no se cumple, entonces ya pasa al segundo parámetro. Si es verdadero, sería este. Si no, se pone es igual a vacío en este caso. Probamos. Entonces, le damos a editar. Aquí me dice que está inactivo. Si le damos a editar a este, me dice que está activo.
Ok, para entender un poquito mejor el ternario hace prácticamente lo mismo que el if. Lo único que es que el ternario es como un poquito más lineal en este caso. Entonces aquí se pone la pregunta, separado por el signo de interrogación. La primera respuesta es verdadera y la segunda es falsa. Bien, ok. Ya ahí terminamos lo que es la parte de edición. Vamos ahora a hacer que pueda hacer el update, que pueda actualizar la información. Para hacer esto vamos acá de nuevo y vamos aquí. Si en este caso se necesita actualizar la información, tenemos que hacer el SQL que nos permite actualizar la información. Para esto vamos a volver nuevamente acá al PHP Miami. Bien, vamos a darle aquí a editar. Y aquí en editar vamos a darle a continuar. Ok, no edito nada. Vamos a darle de nuevo a editar. Y vamos a agregarle un valor a cada uno. Un 1. Y aquí ya se nos agregó un valor. Entonces copiamos acá este código, que es el código del update, que es bastante sencillito. Bien, ponemos acá SQL igual al código del update que vamos a trabajar. Pegamos acá nuestro código. Y aquí es mucho más sencillo que el insert. Bien, entonces bajamos acá, bajamos acá, bajamos acá, aquí también, aquí. Bueno, este lo podemos dejar acá. Vamos a dar otro 20. Ok, tenemos lo siguiente. Este es el código que va a actualizar la información que hemos digitado. Entonces lo que vamos a reemplazar los valores que son estáticos por valores dinámicos. Y bien, para esto hacemos lo siguiente. El usuario, ponemos acá entonces a lo que viene en post en la posición usuario. Con un mayúscula. Bien, usuario. Seguimos acá con el nombre. Ponemos la variable post en la posición nombre, n mayúscula siempre. Recuerden ponerle acá estas palabras mayúsculas. Aquí el email, igual. Post en la posición email. Bien, y por último la clave, pero la clave en ocasiones no vamos a guardarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clave vamos a hacer una variable, el cual vamos a preguntar si la variable clave existe en este caso. Para esto hacemos un ternario, igual como hicimos ahorita. Ponemos una variable llamada clave y decimos que la variable clave va a ser igual a la siguiente pregunta. Signo de interrogación, dos puntos, punto y coma. Si es verdadera vamos a poner aquí, si es falsa lo dejamos aquí. Entonces decimos si str len, o sea, si el tamaño de lo que viene en la variable, si el valor que viene en la variable, que en este caso es la variable post en la posición clave, es mayor de 2. O sea, es mayor de 2 caracteres. Recuerden, la función strlen lo que hace es que cuenta la cantidad de caracteres que tiene una variable. Entonces, si la cantidad de caracteres que tiene es mayor de 2, aquí se supone que es verdadero. Si no, se va a quedar aquí en falso. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a introducir, vamos a borrar esta coma que está aquí en email, la borramos, esta coma, la vamos a borrar. Y aquí vamos a introducir esto. Ponemos aquí que clave va a ser igual a que, recuerden que aquí la clave nosotros tenemos que convertirla a MD5.
Entonces ponemos acá las dos comillas. Vamos a hacerlo bien. Ponemos acá las dos comillas, punto, punto, md5. Y aquí igual ponemos entonces la función post, o sea, la variable post en la posición clave. Ok, al principio le ponemos una coma. ¿Para qué? Para que indique que, que antes de ella había otro valor, que en este caso era email. Recuerden, esta coma es muy importante que la pongan aquí al principio de clave para que no le vaya a dar error. Entonces ya aquí tenemos clave, pero toda esta función va dentro de comillas simples. Entonces aquí después del signo de igual ponemos una comilla chiquita y aquí también otra comillita. Y todo este valor se va a quedar dentro de las comillas pequeñas. Ok. Entonces ponemos ahora la función clave, la variable clave, aquí dentro. Entonces ponemos acá clave. Ok. Por último, entonces aquí en el ID correspondiente, en vez de que tenga este número que dice 2, tenemos que hacer lo siguiente. Ponemos acá lo que viene en post en la posición ID con una I mayúscula, ahora que me acuerdo. Recuerden que ese ID lo mandamos aquí. Mírenlo aquí. Ok. Entonces este ID es el que corresponde al ID del cliente, o mejor dicho del usuario que estamos editando. Entonces la clave solamente se va, el campo clave solamente se va a asignar cuando sea mayor de 2 caracteres. Si no es mayor, no va a hacer ningún cambio. Bien, entonces vamos a probar, vamos a guardar todo eso. Y por último, tenemos que hacer el MySQL query. Entonces, así mismo, sencillo, MySQL query. Y aquí le pasamos los dos parámetros de siempre, que uno es la conexión y el otro es el SQL que queremos ejecutar. Ok, vamos a probar a ver qué tal funciona esto. Damos acá, damos a usuario y si damos a editar decimos, oye, ya no es José Miguel, me falta otro apellido que es Polanco. O voy a corregir el nombre, voy a poner mayúscula. O completo. O así, mire ya. Entonces si le doy a guardar, en fin, ahí ya se ve José Miguel Vargas Polanco. Ahora yo quiero que cuando yo le dé aquí, que yo le dé a guardar, eso se quite. Si yo lo quiero poner activo, excelente. Y se quedó inactivo. Porque al parecer nos faltó el estado. Sabía que me faltaba algo. Ok, entonces vamos a poner el estado. Aquí para el estado hacemos lo siguiente. Ponemos una coma. Y ponemos entonces estado. Que va a ser igual a... Bueno, podemos ponerlo así. Como el estado es un número, no es necesario ponerlo dentro de comillas. Ponemos entonces las llaves. Ponemos acá post en la posición estado. Recuerden, aquí no es necesario poner coma ya, porque la clave, si es que viene, ya viene con su coma. Bien, entonces ahora vamos a hacer la prueba con el estado. Está inactivo o activo, lo voy a guardar. Ok, editar y se queda inactivo. Porque el estado, si no me equivoco, es con E mayúscula acá. Recuerden, aquí E mayúscula. Entonces ahora sí, damos aquí, editar, pongo activo, guardar. Si voy a probar, excelente, ya ahí guardó bien. Ok, entonces yo quiero que cada vez que yo le dé a guardar, se guarde y este panel se vaya. Porque ya si ya guardó no debería estar ahí.
Ok, entonces vamos aquí a la parte donde está el alert, que está la parte de abajo. Y vamos a ver primero cómo se llama el modal. Para esto voy al archivo index que está dentro de facturación. Y aquí veo que el modal tiene un nombre de un ID, mejor dicho, mi modal, que se llama así, mi modal. Voy a la carpeta, al archivo usuario y hago lo siguiente. Pongo acá el jQuery, mi modal, y para esconderlo pongo acá lo siguiente, pongo modal. Sí. Ok, y ya con esto yo escondo mi modal. Para esconder el modal yo utilizo esta función y para mostrarlo utilizo esta que está acá, que es la que lo muestra. ¿Ven? Show para mostrarlo. Ok, y ahora luego de que se esconda yo quiero que se actualice la información que yo acabo de realizar. Entonces para esto pongo la función que ya ustedes conocen, que es la función ILA, que en este caso, punto y coma, vamos a mandarla de nuevo para que cargue nuevamente lo que es el módulo de usuario. Entonces ponemos acá la carpeta módulos, la carpeta usuarios, el archivo usuarios .php. Bien. .php. Vamos a ver que todo esté bien. Entonces estamos ready. Vamos a probar todo esto. Vamos a actualizar. Vamos a usuario. Vamos aquí a darle editar. Vamos a quitarle este 1, este otro 1. A ponerle aquí Marina. Y le vamos a guardar. Y ahí está Marina. Vamos a ponerle aquí que el nombre es Pepe. Vamos a guardar y ya es que ahí se muestra Pepe. Entonces ya tenemos nuestro mantenimiento de usuario ready. Ya puede editar. Si ponemos inactivo, le damos a guardar. Que fue un usuario nuevo. Editar, inactivo, le damos a guardar. Excelente, se muestra inactivo. Pero, por último, me gustaría diferenciar los que son inactivos de los que son activos. Para esto vamos entonces al archivo usuario y vamos a poner un colorcito que cuando sean inactivos se muestren un poquito diferente. Entonces ponemos una función que se va a llamar color, que va a ser igual a un ternario. Entonces el ternario va a preguntar en fila si fila es igual, o sea, si el estado del usuario es igual a 0, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a decir que va a tener un color así, pink. De lo contrario, va a ser igual a vacío. Bien, si en este caso es igual a 0, está inactivo, va a estar de color de este color. Entonces, ¿qué vamos? Aquí en el TL vamos a poner un estilo y vamos a decir que va a tener un background. Pero recuerden, en comillas simple, para que no nos dé error, porque ya aquí ya comenzamos con comillas dobles. Comillas simple, entonces ponemos acá la palabra background, dos puntos, y aquí dentro le pasamos la variable color, que recuerden que color, cuando el estado sea igual a 0, se va a poner de color rosado, y cuando no sea igual a 0 va a valer nada. Entonces, ¿qué va a pasar en este entonces? Le damos acá a usuario, todos están activos, vamos a poner este inactivo, vamos a guardar y miren cómo se muestra así de color rosado. Igual, si lo ponemos inactivo, se muestra también de color rosado porque están inactivos. Excelente. Bien, entonces vamos inmediatamente a trabajar en nuestro login. Por fin podemos hacer el login. Ok, para hacer el login vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a ir al index y en el index vamos a incluir nuestro queridísimo engine. Entonces vamos a decir, como el index está afuera, aquí afuera, donde están todas las carpetas, y la carpeta librería está al lado del index, entonces vamos a hacer un include a el archivo que está al lado. Hacemos un include de la carpeta librería y aquí dentro de ella está el archivo que se llama engine. Bien, punto y coma. Tenemos el engine ya dentro de nuestro index. Vamos a ver que todo esté funcionando. Ok, todo bien, el index está excelente. Entonces aquí vamos a hacer una modificación. Vamos a abrir ahora el archivo engine. Vamos a abrirlo y vamos a trabajar en él. Aquí